Luego de la firma de los Acuerdos de Paz de París en 1973, Vietnam del Sur tuvo que continuar prácticamente en solitario la lucha contra el Ejército del Norte de la República Democrática de Vietnam. Su mayor aliado inicial, Estados Unidos, había retirado formalmente sus tropas de combate. Sin embargo, no todos los norteamericanos lograron abandonar el territorio vietnamita a tiempo. Miles de soldados y personal de las oficinas gubernamentales estadounidenses, como la Embajada o la Oficina del Agregado de Defensa, permanecían allí. Y en marzo de 1975, mientras los norvietnamitas se acercaban cada vez más a Saigón, la situación se volvía insostenible. Sin dudas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tenían que hacer algo para no dejar abandonados a su suerte, tanto a sus conciudadanos como a los vietnamitas con los que habían colaborado durante tantos años de conflicto. Y debían entrar en acción rápido, ya que el avance del Vietcong era imparable. Varios puntos estratégicos como Da Nang, Son Be y Bun Me Thuot habían caído uno atrás del otro. Saigón era el objetivo final. En ese contexto fue que surgió la idea de la Operación Viento Frecuente, un operativo que pasaría a la historia como la evacuación militar más grande de Estados Unidos. Un éxito que dejó grabado a fuego en la memoria colectiva estadounidense una terrible derrota. Pero ¿cómo se llevó adelante semejante evacuación y cómo se vivieron esos últimos días en la embajada estadounidense en Vietnam? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a revivir aquellas desesperadas horas en las que los helicópteros de Estados Unidos volaron ida y vuelta sin parar para salvar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La Casa Blanca ya preveía lo que terminaría por acontecer. Por eso fue que durante gran parte del mes de abril de 1975 ordenó lo que sería el preludio de la Operación Viento Frecuente. Bajo el indicativo de Operación Baby Lift, entre el 3 y el 26 de abril, más de 3.300 bebés y niños vietnamitas fueron transportados a Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania Occidental y Canadá, entre otros países. Algo similar sucedió con la Operación Nueva Vida, a través de la cual se envió a más de 100.000 refugiados a la isla de Guam. Hasta ese entonces, para dichos vuelos, se utilizaron aviones de todo tipo, incluyendo aeronaves comerciales y militares. No obstante, las cosas cambiaron a partir del 27 de abril, cuando las fuerzas de Vietnam del Norte se ubicaron a distancia de tiro de Saigón. Bajo amenaza de cohetes, tanto los C-141 Starlifter como los Hércules C-130 dejaron de aventurarse con sus misiones de rescate. El problema era que aún quedaban miles de estadounidenses en la capital vietnamita. El estado crítico de la situación lo reflejó un reporte de la CIA del 28 de abril de 1975, en el que se lee que Saigón está ahora directamente amenazada por las fuerzas comunistas, que están instalando piezas de artillería alrededor de toda la ciudad y serán capaces de atacar cualquier objetivo con precisión y efectividad. Más adelante en ese mismo documento se afirma que las fuerzas comunistas se están acercando a las pocas posiciones gubernamentales que quedan al este de Saigón. La responsabilidad del rescate recayó entonces en alrededor de 90 helicópteros de Estados Unidos, más pequeños y maniobrables que las mencionadas enormes aeronaves de ala fija, ya incapaces de esquivar la artillería enemiga. Además de lo que pudiese aportar, por supuesto, la maltrecha Fuerza Aérea de Vietnam del Sur. Toda la Operación Viento Frecuente se controló y supervisó desde un centro de comando y control aerotransportado a bordo de un C-130, que permaneció volando ininterrumpidamente durante las menos de 24 horas que duró el operativo. La gran evacuación comenzó a las 14 horas del 29 de abril y terminó minutos antes de las 8 de la mañana del día siguiente. Previo a la maniobra, la embajada estadounidense había preparado y distribuido instrucciones para los civiles que iban a ser evacuados. Una de las más llamativas fue que cuando escucharan la canción White Christmas de Bing Crosby en la radio, debían dirigirse inmediatamente a ciertas ubicaciones predeterminadas para ser extraídos en helicópteros UH-1E Huey, CH-53 Sea Stallion, CH-46 Sea Knight o CH-47 Chinook, dependiendo del lugar. Estas aeronaves de transporte contaban con el apoyo aeronáutico permanente de la flota de la Task Force 77, principalmente de los portaaviones USS Enterprise y USS Coral Sea.
esto es, aviones A-6 Intruder, A-7 Corsair II y F-14A Tomcat, además de los F-4 y F-111 de la Fuerza Aérea. En los papeles la planificación fue un éxito, y de hecho en la ejecución también. Para las 21 horas, más de 5.000 personas habían sido evacuadas de forma segura. Lo que no se tuvo en cuenta fue la enorme cantidad de vietnamitas que, temiendo lo que podría sucederles con la llegada del Vietcong, se lanzaron al mar para llegar a la flota norteamericana. Al mismo tiempo, miles de personas traspasaron las cercas de la embajada estadounidense para tratar de subirse a los helicópteros. Era un escenario desesperante. A las 3:45 de la madrugada del 30 de abril, el presidente Gerald Ford ordenó al embajador Graham Martin que detuviera la evacuación de extranjeros y que a partir de ese momento solo se evacuara a los norteamericanos. No obstante, el funcionario insistió hasta el último minuto en salvar a la mayor cantidad de vietnamitas posible, incluso en desmedro de su cargo. Tanto que a los marines se le dio la orden de arrestar y llevarse a Martin por la fuerza, si éste se negaba a subirse a los últimos helicópteros que abandonaron la embajada a las 5 de la mañana. Mientras todo esto sucedía en tierra, los buques a los cuales se transportaba a la mayoría de los refugiados no daban abasto. Esto se debió a que, por supuesto, no solamente recibían de vuelta a los helicópteros que habían enviado, sino que también debían socorrer a las aeronaves de Vietnam del Sur que llegaban en busca de ayuda. De hecho, era tanta la cantidad de personas que más de 45 UH-1S y al menos un CH-47 Chinook debieron ser lanzados por la borda al mar para hacer lugar en cubierta. Otra alternativa fue la de arrojar a los refugiados al mar, cerca de los barcos, para que estos fueran recogidos por botes de rescate. En definitiva, mientras que en la evacuación previa con aviones se había logrado evacuar a más de 50.000 personas, incluidos 2.678 niños huérfanos, gracias a la operación Viento Frecuente se lograron salvar a 1.373 estadounidenses más y a casi 5.600 vietnamitas. La misión fue referida como un éxito operativo. Sin embargo, el sentimiento generalizado de muchos de los militares que participaron de ella fue el de que podrían haber hecho algo más para conseguir salvar a más gente. Bob Cairon, un piloto de la CIA, dijo a la prensa en 2015: "Sacamos a todos los que pudimos, pero cuando se corrió la voz y veían los helicópteros, más y más gente se acercaba para ser evacuada. Recordar eso es lo más difícil para mí, el saber que no pudimos salvarlos a todos". Por otra parte, también hay quienes ven reflejada en esta apresurada huida la peor derrota militar de Estados Unidos de las últimas décadas. La guerra de Vietnam es recordada no solo por ser la peor derrota que sufrió Estados Unidos en su historial militar, sino que también representó uno de los conflictos más brutales y polémicos para el gigante norteamericano. En su momento, Richard Nixon la llamó una guerra en múltiples frentes, ya que los estadounidenses no solo combatían contra el Vietcong y el NVA en las selvas, sino también contra la prensa en su propio país. El desprecio que el pueblo de los Estados Unidos sintió para con esta intervención en Asia se incrementó con los genocidios cometidos por la Fuerza Aérea al lanzar napalm sobre civiles indefensos. Pero aún así los norteamericanos perdieron, ya que incluso con su terrible arsenal no pudieron enfrentar las tácticas de guerrilla de los insurgentes, apoyados logísticamente por la Unión Soviética y China. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a que los estadounidenses perdieran la guerra de Vietnam? Acompáñanos a descubrirlo en un nuevo episodio de Historia Militar. La guerra de Vietnam comenzó en 1955 como un conflicto civil entre grupos rebeldes y un gobierno dictatorial que asentó su poder con apoyo de la CIA y el ejército norteamericano. Los insurgentes que buscaban instaurar un régimen socialista bajo los ideales de su líder, Ho Chi Minh, se organizaron bajo el nombre de Frente Nacional por la Liberación de Vietnam, que luego sería conocido como el Vietcong. 4 años más tarde, en 1959, Minh decidió intervenir con el Ejército de Vietnam del Norte, o NVA, para eliminar al gobierno de facto instituido por Estados Unidos en Vietnam del Sur. A medida que la lucha aumentó, los rebeldes del Vietcong recibieron apoyo de la Unión Soviética, China y las fuerzas comunistas de Japón. Pero en 1964 todo cambiaría, ya que tras un extraño incidente que se dio en el Golfo de Tonkin, Estados Unidos se unió a la batalla por la defensa de Vietnam del Sur.
En este hecho, el destructor USS Maddox y otras naves de la Marina norteamericana fueron atacadas por lanchas torpederas del Vietcong, lo que resultó en que el gobierno estadounidense enviara más de 500.000 de tropas al país asiático. Lo cierto es que la guerra de Vietnam fue un conflicto que desestabilizó completamente a Estados Unidos, tanto en su estrategia militar, en su política de Estado y en la relación entre sus instituciones, la prensa y el pueblo. Es por esto que Richard Nixon llamó a este período una guerra en múltiples frentes. Recordemos que Nixon debió dimitir a la presidencia en 1974 debido al escándalo Watergate, en el cual se descubrió que funcionarios gubernamentales habían acosado a movimientos opositores a la intervención en Vietnam, así como a periodistas y otros funcionarios. Si bien la lucha política y mediática no hizo más que dificultar el trabajo del ejército, este no fue el principal problema de la US Army en Vietnam. La realidad es que los norteamericanos no estaban preparados para las tácticas de guerrilla que utilizaron los rebeldes del Vietcong, y mucho menos los mejores entrenados combatientes del NBA. Las junglas eran el hogar de los insurgentes, algo que los estadounidenses tardaron demasiado tiempo en comprender. Pese a que intentaron quemarlas con napalm y lanzallamas, los vietnamitas se movían como fantasmas entre la hiedra y los sorprendían con fuego de ametralladora o trampas sucias. Uno de los mayores problemas de esto fue que la mentalidad de los generales norteamericanos se mantuvo como en los viejos conflictos en Europa. Su métrica fueron los números de muertos. Si observamos estas cifras, Estados Unidos fue durante toda la guerra un claro vencedor. Los norteamericanos perdieron unos 58.000 soldados, mientras que los rebeldes vietnamitas sufrieron más de 1 millón de bajas. Pero existió otro número que fue la verdadera perdición de Estados Unidos. Las bajas civiles entre Vietnam del Sur y del Norte ascendió a más de 2 millones. Los daños colaterales de esta guerra fueron realmente estremecedores, y no se trataron de errores menores, sino que formaron parte de una brutal táctica norteamericana. Debido a que sus enemigos eran insurgentes esquivos, en la mayoría de los casos vestidos de civiles, los estadounidenses consideraron a cualquier ciudadano un potencial peligro, y las masacres se dieron de a montones. Esto no hizo más que incentivar a las milicias guerrilleras. Cientos de miles de civiles vietnamitas se unieron a la resistencia no por motivos ideológicos, sino porque temían que la próxima villa rociada con napalm fuera la suya. El odio hacia las prácticas poco éticas de Estados Unidos incrementó exponencialmente el número de combatientes del Vietcong y del NBA, además del apoyo logístico en zonas neutrales para trasladar sus suministros. La brutalidad norteamericana terminó siendo la mejor propaganda vietnamita. En los enfrentamientos convencionales, el ejército de los Estados Unidos se mostraba ampliamente superior y, de hecho, ganó todas las batallas que se dieron de esta forma. Pero las emboscadas en la jungla o en los puestos de comando superaron la táctica norteamericana. Un ejemplo cabal de esto, que terminó definiendo la guerra, fue la ofensiva del Tet de 1968. En enero de ese año, durante las festividades del Año Nuevo vietnamita, el Vietcong y el NBA lanzaron una serie de ataques sorpresa a 38 de las 54 bases norteamericanas ubicadas en el frente. Las luchas fueron encarnizadas e incluso contaron con varios ataques suicidas con camiones bomba. Pero pese a que los atacantes encontraron a los estadounidenses y survietnamitas con la guardia baja, estos lograron repeler el ataque de los guerrilleros. No obstante, aunque se la consideró un fracaso militar, el Vietcong marcó un triunfo estratégico, ya que la ofensiva del Tet devastó tanto la moral de los estadounidenses como el poco apoyo que la guerra aún recibía en Estados Unidos. A partir de este punto, todo fue cuesta abajo. Los norteamericanos incrementaron su brutalidad con ataques a poblados civiles. Todo vietnamita era sospechoso de participar en el Vietcong. En marzo de 1968 se dio la masacre de My Lai, cuando un batallón de soldados de la US Army masacró a un poblado de 504 habitantes, incluidos ancianos, niños y bebés, después de abusar sexualmente de las mujeres y las niñas. Esta sería una de las tantas acciones cuestionables de este tipo que se darían hasta 1973. En la Fuerza Aérea sucedió algo similar. Los bombardeos sobre la ruta Ho Chi Minh se hicieron diarios, y pese a que se lograron destruir más de 10.000 camiones de suministros de los insurgentes, esta victoria se logró con la sangre de miles de inocentes. Por cada guerrillero que moría, 2 tomaban las armas para defender su territorio. Por cada aldea quemada, otra se sumaba para dar resguardo al Vietcong. Los soldados norteamericanos sufrieron un gran deterioro en su salud mental.
Tenían pánico de entrar en las selvas, de atravesar los ríos en lanchas, de pisar sin querer una trampa de pinches bañada en excremento para causar gangrena u otras enfermedades. La prensa y el pueblo repudiaban completamente el accionar del ejército, así como el ingreso a Camboya y Laos, que consideraron injustificado. Finalmente, en 1973, Estados Unidos decidió retirarse de la guerra. Los costos económicos eran extremadamente altos y, aún peor, todos los esfuerzos parecían no tener ningún tipo de efecto en sus enemigos. Los muertos se apilaban, ya fueran combatientes o civiles, y todos los días aparecían nuevas células guerrilleras dispuestas a expulsar a los invasores. La rendición de Estados Unidos dio al Vietcong y al NVA el impulso moral necesario para que 2 años más tarde los tanques norvietnamitas marcharan sobre la región del sur y obtuvieran una victoria tras 20 años de conflicto. Casi 4 millones de vietnamitas murieron durante la guerra de Vietnam, además de 58.000 soldados norteamericanos. Junto con todas estas víctimas, el terrible sufrimiento de los más de 300.000 heridos que regresaron a Estados Unidos, además del golpe político que significó para Nixon, hicieron de la operación en el sur de Asia uno de los eventos más cuestionados y macabros de la historia militar de Norteamérica. Diciembre de 1974, Phu Long, Vietnam del Sur. Las autoridades del Vietcong realizaban una desafiante apuesta en la cual, de salir beneficiosos, cambiaría considerablemente la guerra de Vietnam. El plan consistía en atacar una de las provincias más estratégicas de la zona y así ganar las rutas de transporte más grandes de la región. Sin embargo, otras 3 trascendentales razones se disputaban en este particular enfrentamiento. Por un lado, el debut en un campo de batalla del 4º Cuerpo del Ejército Popular de Vietnam. Por otro lado, determinar en qué estado se encontraba el ejército rival de Vietnam del Sur. Y por último, aunque no menos importante, comprobar si Estados Unidos seguiría participando de la guerra o si este duelo marcaría el fin del involucramiento del país norteamericano en el conflicto. Entonces, ¿cómo se desarrolló este estratégico enfrentamiento? ¿Y por qué fue determinante en el rol que tanto Vietnam del Norte como Estados Unidos tomarían de aquí en más? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la batalla de Phu Long, el día que el Vietcong arremetió contra un punto estratégico de Vietnam del Sur y cómo esto influyó en una gran decisión tomada por ni más ni menos que Estados Unidos. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Corría el año 1974, y luego de algunos años inmerso en la guerra de Vietnam, Estados Unidos ya estaba retirado, pero aún así el conflicto seguía siendo parte de la agenda del país norteamericano, ya que en ocasiones se barajaba la posibilidad de una ayuda adicional al ejército de Vietnam del Sur. Atento a esto estaba el Vietcong, quien analizaba un ataque decisivo que le serviría para encontrar respuestas a algunas preguntas fundamentales acerca del futuro de la guerra. Los interrogantes principales, justamente, estaban puestos en el rol de Estados Unidos y si había alguna posibilidad de que regresaran al campo de batalla. Y por otro lado, determinar en qué estado se encontraba el ejército de Vietnam del Sur para luchar en soledad, ya que en los combates anteriores contaron con el apoyo de la nación norteamericana. Es por eso que diseñaron una ofensiva que no solo les aclararía las dudas sobre aquellos dilemas, sino que también, en caso de salir victoriosos, obtendrían un punto territorial clave. Estamos hablando de la provincia de Phu Long, un distrito esencial en la estrategia de protección del ARVN, las fuerzas survietnamitas. Esta localidad estaba situada a aproximadamente 120 kilómetros al norte de Saigón y tenía frontera con varios distritos del país enemigo, sumado a un acceso internacional con Camboya. A su vez, Phu Long y algunas zonas militares cercanas se encontraban ubicadas en el centro de la línea defensiva del oponente, con la cual lucharon por Saigón. La provincia en cuestión era atravesada por la Ruta 14, la cual tenía conexión con Vietnam del Norte y con otras regiones ocupadas por el Vietcong. Es así como el 20 de julio de 1974, el alto mando del ejército de Vietnam del Norte creó el 4º Cuerpo de Ejército, con la intención de capturar el distrito de Phu Long.
Posteriormente se dividió la ofensiva en dos fases. La primera consistía en capturar las zonas militares circundantes y la segunda en el lanzamiento de un asalto frontal dirigido exclusivamente a la provincia que daría nombre a la batalla. Es importante aclarar que en ambas etapas debían asegurar la Ruta 14 para evitar refuerzos enemigos. Es así que para esta dura afrenta, el Vietcong dispondría de una fuerza de aproximadamente 14.500 efectivos, mientras que las tropas de Vietnam del Sur estarían compuestas por 7.800 soldados del tercer cuerpo del ejército. De esta forma, el 12 de diciembre de 1974 comenzaría la batalla de Pulong. El primer movimiento norvietnamita consistió en el ataque de un puesto de avanzada ubicado en la Ruta 14, el cual fue defendido solamente por una compañía enemiga. Durante esa misma noche, las fuerzas especiales del Vietcong atacaron zonas militares aledañas. Si bien la ARVN logró recuperar algunas posiciones de la carretera, no consiguieron despejar el camino principal. 2 días después, el Vietcong lanzó una ofensiva contra una base en Vu Dop. Tan solo algunas horas más tarde, las fuerzas norvietnamitas destruyeron a su oponente y no solo ocuparon esa región, sino que además establecieron el control en el área de Vinh Tien y en el centro administrativo de Vu Dang. El 15 de diciembre, el cuarto cuerpo consiguió cerrar la Ruta 14, lo que prohibió la llegada de refuerzos del ejército defensor y provocó la pérdida de la localidad de Bu Na. Una semana después, el 22 de diciembre, la situación para el ejército de Vietnam del Sur sería cada vez más desoladora, ya que habían perdido 4 nuevos puntos clave. Si bien intentaron realizar un contraataque para recuperar la zona de Bo Duc, los esfuerzos fueron en vano. El 26 de diciembre, luego de solo 15 minutos de bombardeo norvietnamita, las unidades de artillería del ARVN se vieron totalmente abatidas. El día 29 de diciembre, consciente del grave panorama global y la amenaza de la ocupación definitiva de Pulong, el general Cao Van Bien solicitó al presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, la aprobación de un plan para defender la provincia y la respuesta fue positiva. De esta forma, el 31 de diciembre, en el marco del asalto final de Pulong, la artillería defensora consiguió responder las embestidas de sus oponentes y aunque ganó algo de tiempo, no fue suficiente. Por la noche, el ejército norvietnamita logró capturar la montaña Ba Sa, lo que les permitió ocupar las áreas elevadas de Pulong. El 1 de enero de 1975, la Fuerza Aérea Survietnamita ejecutó más de 50 bombardeos, lo que no solo retrasó considerablemente el ataque del Vietcong, sino que les ocasionó la pérdida de 15 tanques. Sin embargo, el ARVN también recibió malas noticias, entre ellas la destrucción de 12 cañones. Al comenzar el día 2 de enero, las filas norvietnamitas lograron recuperarse y si bien sus oponentes presentaron una fuerte resistencia, consiguieron capturar con éxito un campamento de la región de San Van Q. El 5 de enero, luego de grandes ventajas ganadas en los días anteriores, el Vietcong pudo cercar el centro administrativo de Pulong y el 6 de enero consiguió destruir el último puesto, dando por finalizada la batalla y de esa forma consiguiendo la victoria. El ejército de Vietnam del Sur sufrió la muerte de más de 1.000 efectivos, mientras que 2.000 resultaron heridos y cerca de 2.400 fueron capturados. Del lado del Vietcong, se calcula que hubo entre 2.000 y 2.300 bajas totales, entre muertos y heridos. Finalmente, el ataque a Pulong fue de gran utilidad para Vietnam del Norte, ya que le permitió conectar sus líneas de suministro y le brindó la seguridad de saber que la situación militar de su enemigo era muy mala, por lo que podrían comenzar a planear el camino a la ansiada victoria de la guerra. A su vez, evidenció el nulo interés de Estados Unidos en el conflicto. Si bien el presidente Gerald Ford propuso en reiteradas oportunidades enviar ayuda adicional a Vietnam del Sur, el Congreso votó en contra en el total de las veces. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que esta victoria fue esencial para el éxito del Vietcong en el conflicto? Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.